Nos encontramos en un episodio más en Transformando Vidas. Si yo pude, tú también podrás lograrlo. Hoy estamos encendiendo esa luz para conectar con esas almas hermosas, imparables, inquebrantables, que por amor y misericordia divina de Dios, pues nos regala estos espacios para nosotros poder compartir nuestras historias de vida que han demarcado grandes aprendizajes que hoy queremos ser compartidos en los próximos episodios a través de esta súper invitada que tengo el día de hoy. Para mí es un honor, un privilegio tener a Liliana López aquí en el SEC de Transformando Vidas, porque si yo pude y ella ha podido, ustedes también podrán lograrlo. Me siento muy honrada de que hayas aceptado mi invitación porque sé que eres una mujer imparable en la fe, en el amor que entregas diariamente, en esa madre abnegada que siempre has sido y que te he resaltado toda la vida, porque de ti me llevo eso, que eres luz, que eres amor y que entregas tanta ternura, tanto amor a los que tenemos el privilegio de conocerte y de poder disfrutar como oportunidad de esta gran mujer y que su experiencia y su historia va a levantar a muchas madres que como ella pueda compartir esos testimonios a través de la ausencia y la pérdida que es que se vaya un hijo tan amado o un ser tan querido que duele mucho, pero ella ha podido ser resiliente y ha podido tener ese espíritu divino para poder afrontar y poder direccionar a los hijos que quedaron terrenalmente aquí. Bienvenida Liliana al programa Muchas Transformando Vida. gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ti por esta invitación. Es para mí pues un honor y un orgullo ser parte de este episodio y de este tema de ayudar a otras personas solamente escuchando lo que uno tiene que decir. Uno a veces piensa que no tiene nada especial, pero hay mucha gente que saca provecho de solamente una historia sencilla. Y para mí es un motivo de orgullo ser tu amiga, conocerte y sobre todo aportar un granito de arena al crecimiento de esta idea tan linda. Muchas gracias Liliana nuevamente por aceptar esta Gracias. invitación que sé que va a llegar a muchas personas que se van a concientizar y a sensibilizar de que perder un hijo o pasar por ese reto de duelo no es tan difícil como lo pensamos, pero cuando escuchamos a otras personas cómo lo han superado, pues decimos no estamos tan solas en el camino, porque ser resiliente y contar una historia, pues para muchos no es tan fácil, pero a quienes estamos liderando ese proceso de duelo, nos permite ayudar a otros a levantarse en esos días grises. Sí, es como dices, no es algo fácil. Al principio es una cosa complicada, que uno se derrumba y nunca estamos preparados para una pérdida, para una separación así, menos de un hijo. Yo creo que una madre nunca debe sobrevivir a los hijos. Uno siempre tiene la idea de que los hijos son los que lo van a enterrar. Entonces es una parte complicada, dura, y si uno no tiene la preparación, que casi nunca la tiene, porque nos educaron para llorar la muerte. Entonces es un camino complicado y poco a poco uno se tiene que ir fortaleciendo, buscando ayudas, pero es muy duro al principio, pero se puede sobrevivir. Uno le toca pararse porque es que la vida sigue, sigue todo, siempre amanece, siempre anochece, siempre sale el sol y uno tiene que seguir, no se puede quedar ahí estancado. La vida tiene que seguir su curso pese a las adversidades que nos toca vivir. Pase lo que nos pase, la vida sigue, el universo sigue su rumbo, sigue cambiando, se sigue moviendo y uno no se puede quedar quieto porque ¿qué fin va a tener uno? Sí, claro, y cuando Imposible. hay otros hijos por liderar, mucho más. Sí, mi hijo murió de una manera pues que uno no se espera y menos que uno esté preparado porque uno piensa que nunca le va a pasar. Uno no tiene presente nunca la muerte y menos la de un hijo. Y cuando a mí me dicen, no, él se accidentó esa noche, yo dije, se fracturó algo. Pero cuando voy llegando a la clínica que me dicen, no, él murió, yo cerré los ojos y yo sentía solo agradecimiento
Yo iba con mi hermana en el carro y mi hija así, pues descompuesta, llorando, y yo era tranquila diciendo, gracias, gracias, hijo. Y mi hermana ahora me dice, estabas desconectada, yo no sabía qué tenía, yo no sabía ni qué decirte, pero tú solo era, gracias, hijo. Es como que Dios lo ilumina a uno, la energía universal, no sé de dónde saca uno fuerzas y yo solo le decía gracias a mi hijo, hasta que llegué y lo vi así de frente, ese fue un impacto grandísimo. Sí. Duré 4 meses después de eso que yo no me quería parar de la cama, yo no era capaz, yo solo tomaba agua y decía, yo me quiero morir, yo no sé dónde está mi hijo, ¿dónde está? Yo quería verlo, escucharlo, averiguar qué pasó. Es muy dura esa transición y a pesar de que yo tengo otros 3 hijos, a mí no me importaron en ese momento. Y ahora pues les pido disculpas y yo les digo, hijos, yo no estuve presente, pero ahora entiendo muchas cosas. Uno en ese momento no piensa en nadie más. Sino en querer morirse. En querer morirse, uno no, se le acaba la vida en ese instante con él. Yo me quería ir, yo decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y entra uno como en ese choque porque yo siempre oraba y le decía, Virgencita, cuídame a mi hijo. Y cuando le pasa eso, yo dije, no quiero saber nada de la religión, de Dios, ¿por qué me fallaste? Entonces ahí uno entra como en en qué creo, qué puedo hacer. Yo decía, ¿por qué dejaste que le pasara esto a mi hijo? Y yo tenía un asesor espiritual, un sacerdote muy lindo, un anglicano, y yo no le volví a hablar ni siquiera a él, porque yo decía, ¿cómo si yo creía, yo oraba, yo creía que era una persona buena, que hacía las cosas bien, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces también era pues ese choque, yo no quería ir al cementerio, no quería ir a misa, yo decía, no, yo no voy a orar ni voy a hacer nada más porque la Virgencita y Dios no me cuidaron a mi hijo, me lo quitaron, entonces eso fue muy duro también porque yo venía de una formación católica desde pequeña, en colegio de monjas, mi papá y mi mamá muy católicos, entonces yo decía, si yo he hecho todo bien, como se debe, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso fue duro, muy es duro. Un choque con la realidad. Sí. Y que uno pierde como la fe en ese momento de todo lo que nos enseñaron de Dios. Creo que eso nos pasa a muchos que sí. Vivimos una situación así. Totalmente. Uno se desconecta y dice, ahora no creo, porque es que no me acompañaron, no me lo cuidaron, ¿por qué? ¿Por qué me permitieron? Eso? Sí, ¿por qué permitieron que esto pasara? Pero imagínate, yo ahora le digo a la Virgencita, gracias por cuidarme a mi hijo, que sé que está mejor contigo que aquí conmigo. Pero después de ¿cuántos años? 15 años. Han pasado 15 años. Los primeros 5 años son muy complicados. Les digo que uno tiene que buscar ayuda, buscar mucha ayuda, hablar, no encerrarse. Y yo lo que hice fue encerrarme. Yo no quería hablar con nadie, no quería hablar con el sacerdote, no quería nadie. Y me decían, no llore tanto que se va a desgastar, se va a morir usted también. Pero yo no aguantaba. Eso era un llanto y ahora me doy cuenta que fui muy egoísta, porque es que los hijos son prestados. Uno es como un canal solo para que ellos estén en esta realidad, pero nada más cuidarlos mucho mientras son bebés, pero después uno no puede interferir en la vida de ellos ni interferir en su aprendizaje, porque yo decía, si yo hubiese negado la salida de Julián esa noche, si yo no le digo que no salga, si no le regalamos esa moto, pero ese es su proceso, era su proceso, entonces no podemos ser tan egoístas, hay que acompañarlos, estar con ellos, pero dejarlos que vivan lo que tengan que vivir, dejarlos ser libres, siempre con un acompañamiento, pero con mucho respeto, porque cada uno es dueño de su vida y la vida es un momentico, vivimos 3 días y ya estamos en el último día. La vida es muy corta y tenemos que aprender a vivir con mucha felicidad, estar alegres todos los días y esperar siempre lo mejor de todo y de todas las personas.
no es como ser confiados y ser positivos, sino esperar siempre lo mejor. Yo tengo un mantra que siempre lo digo, que es, a mí siempre me pasan cosas buenas. Mis hijos me dicen, pero ¿por qué dices siempre eso? Yo, porque así debe ser. Lo dice aunque no pasen Sí, cosas aunque buenas. no pasen, yo siempre digo, a mí siempre me pasan cosas buenas, desde que me levanto y cuando me acuesto en cualquier momento, digo, a mí siempre me pasan cosas buenas, porque uno debe esperar lo mejor siempre. Así sea lo peor como es la pérdida de un hijo, uno despedirse de un hijo en un cementerio es muy duro, Es duro. pero uno de ahí siempre tiene que sacar cosas buenas. Yo desde el momento en que me enteré, yo automáticamente lo único que me acuerdo ahora es que yo siempre le decía, gracias hijo por acompañarme 18 años, él murió cuando tenía 18, 18 años. decía gracias, gracias, y yo cerraba los ojos y cuando lo vi lo abracé los pies y yo le decía gracias, 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 ya después se derrumba uno pues por la situación, pero lo primero fue darle gracias y yo ahora entiendo la sabiduría de ese momentico fue él, fue Dios, fue la Virgen, porque yo creo mucho en la Virgencita, se la da en ese momento en solo agradecer y yo digo ahora sí, nos queda solo agradecer el tiempo que compartimos, que vivimos y es duro, pero hay que dejarlo que no llorar tanto, no llorar tanto, aunque yo a veces hablo de él y lloro y otras veces hablo de él y soy muy feliz, acordándome de todo lo lindo que él me enseñó en ese corto tiempo, pero de esa manera es que debemos recordarlo sin dolor, sin tristeza, sin angustia, porque no dejamos que fluya en nosotros la vida, que fluya la alegría y que fluya el deber ser de la vida. Liliana, gracias por abrir tu corazón y compartir esto que sé que duele mucho, pero a la vez siente que es una autosanación para ti, para mí y para todas las personas que logramos impactar con tu historia. Nuevamente quedo agradecida por sacar eso que llevas en el corazón. Cuéntanos cómo era tu vida antes de aquel accidente. Pues era una familia feliz. Yo disfrutaba mucho estar con ellos. Yo quería tener solo un hijo, quería tener a Julián y yo cuando me casé, yo decía, yo quiero estar en embarazo. Duré 6 meses, a los 6 meses de estar casada quedé en embarazo y le di tanto amor, yo no sé cómo que la vida sabe, lo va uno como poniéndole las cosas sin uno saber, es como un rompecabezas. Yo pienso que es un rompecabezas y vamos como haciendo cositas que luego decimos, siquiera, yo digo, feliz porque a mi hijo le di tanto amor. Ese niño era el amor y era una ternura, me ayudaba en todo, mami, ¿qué quieres? Era muy especial. Entonces éramos una familia, son 4 hijos y el papá y yo, muy felices y por eso yo digo que nunca uno está preparado para eso. Uno no se imagina que, o sea, uno feliz y de pronto como una noticia, un suceso de esos, Tan fuerte. le parte la vida en dos, porque éramos pues familia que teníamos inconvenientes, problemas, pero todo era normal. Pero a partir de eso cambió mucho la vida. Es un suceso que me partió la vida en dos. Definitivamente es algo que es muy grande para una mamá seguir igual. Es una cosa que te marca completamente. En un antes y un después. Sí, total, Y creo que totalmente. para todos los miembros de la familia, ¿no? Muchísimo, Para sus muchísimo. hermanos, su padre, que tal vez nunca lo superó. Él nunca lo superó. Él nunca lo superó porque él se sentía culpable. Él decía, mi hijo se accidentó en una moto y él decía, por mi culpa mi hijo está muerto, por regalarle esa moto, pero igual yo jamás lo culpé, yo siempre le decía, si no le das la moto, él se muere de otra manera. Entonces, él siempre, hasta el día que mi esposo murió, él siempre decía que él era el culpable. Se sintió culpable. Culpable. Los hermanitos, pues lo extrañaba. Mi hija, sobre todo, porque se llevaban 1 año y medio. Entonces era su compañero. La cuidaba la hermanita, era celoso, no le gustaba que saliera.
era pendiente, la llevaba, la traía, era muy, muy con ella, entonces ella extraña mucho eso. Y los otros dos era otra generación más pequeños, mis dos hijos pequeños, pero él se encargó, él le encantaban los niños, entonces él se encargó de, me decía, yo los visto, yo los llevo a la peluquería, él era feliz con sus dos hermanitos, Sí. entonces ellos el duelo les costó también, les costó mucho. Ahora lo recuerdan con mucho cariño, mucho amor, sobre todo en diciembre porque mi hijo tuvo el accidente en diciembre, pero él siempre era él era la fiesta en la casa, la alegría, entonces él organizaba siempre la Navidad. Y en mi casa yo nunca volví a hacer nada de Navidad. En esos años, casualmente este año, yo dije el 2 de diciembre voy a hacer la Navidad en mi casa en honor a Julián porque él era feliz en diciembre. Él era el niño más feliz, él ponía el árbol, me decía, hagamos natilla, hagamos buñuelo. Un día antes de que él se accidentara, él me dijo, quiero que me hagan natilla y buñuelos. Y le dije, ay, hijo, buñuelos no sé hacer. Te hago la natilla y trajo una caja grande de buñuelos. Invitó a todo el mundo, como que uno se prepara. La alma se prepara para su partida. Yo El estoy alma, segura de eso. sí, sí, porque inclusive él ese año se graduó del colegio, se graduaba y me dijo, no pague los derechos de grados que yo no me voy a graduar. Y yo le dije, ay, ¿por qué, hijo? ¿Cómo no vamos a pagar los derechos de grado? Y me dijo, no, yo no me voy a graduar. Así me lo dijo. Pues yo qué me iba a imaginar por qué él me decía eso, jamás. ¿Y cuántos meses después de su muerte fueron logrados? Fueron 3 días después del entierro. Qué duro. Muy difícil y en el colegio me decían que tenía que ir, yo dije no, pero el papá dijo, yo voy a recibir el grado de mi hijo, yo tengo que ir y me hizo ir. Eso fue muy duro, yo decía, en mi egoísmo decía, ¿por qué soy yo la que tengo que estar sufriendo esto y no otra mamá? Todos celebrando felices la graduación de su hijo y yo no sé por qué acepté ir, porque mi esposo decía, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y fuimos, pero sí fue complicado. Claro, 3 días después. 3 días después. Muy fuerte tú, Ale. Muy valiente. Sí. Yo fui, pero bueno, en ese momento yo no lo entendía, pero ahora digo, siquiera fui. Gracias a Dios que mi esposo me dijo, tenemos que ir al grado de él. Y él fue el que me obligó porque yo tenía el vestido, ya teníamos todo preparado. Me dijo, ese vestido se compró para los grados de Julián, vamos a ese grado, tenemos que ir. ¿Y cómo se sintió él? No, él estaba por fuera muy fuerte, pero estaba derrumbado por dentro. Él recibió su diploma, yo no fui capaz de ir, yo ni siquiera subí al escenario porque igual las lágrimas no me dejaban. Él subió muy fuerte, le dieron la mano y bajó y me dijo, vámonos ya. Y de una vez nos fuimos. Pero, pero fuimos como a honrar ese momento. Sí, fue la A manera de honrarlo, honrarlo. sí. Pero Sí, muy sí. valiente de su parte y de él, porque yo creo que yo no lo podría hacer. No, sí fue duro, no, muy, muy duro. Muy valiente usted, definitivamente, Liliana. Gracias por abrir ese corazón. No, es con mucho amor porque además es una oportunidad para recordarlo y para que otras personas que puedan estar pasando pues una situación tan difícil, darles como esa esperanza de que uno sí puede seguir adelante. Yo pensaba que la vida mía se acababa ahí, pero miren, ya pasaron 15 años y pues sí hay momentos duros que uno lo llora, el día del cumpleaños y esas fechas importantes, pero ya me siento como acompañada, ya siento que es como un angelito que está conmigo y que siempre me va a cuidar. Y cuéntanos un poquito cómo él era en la casa, con tu familia, en el colegio. ¿Qué es lo que más extrañas de él? Definitivamente la alegría. Un amigo de la familia llegó un día y dijo,
qué tristeza esta casa, sin Julián no es lo mismo, porque él era feliz, él llegaba, ponía música, era riéndose. Él cuando nació le decían el niño, el bebé feliz, porque siempre se levanta, siempre despertaba en la cuna y era sonriendo, no lloraba, era sonriendo siempre. Y él llegaba allá a la casa, ponía música, no, en diciembre él era feliz en diciembre, el arbolito, eso llenaba la casa con adornos, con cosas de Navidad, porque ese espíritu de él como tan, de tanta alegría, de celebrar cada cosita. Él un cumpleaños me llevaba un regalo, en diciembre me llevaba, o sea, cualquier cosa, él era un regalito, una matica, una flor. Lo último que me dio fueron unos areticos, el día de mi cumpleaños, y yo los guardé mucho tiempo, pero después dije, debo desprenderme porque uno no puede pegarse, tener ese apego que le hace que uno sienta dolor, que uno esté triste, entonces los doné al universo ya. Sí, lo donaste. Sí. Mi hija, por ejemplo, se quedó con la ropa de él y no quería salir de la ropa, la usaba de pijama, lo recordaba mucho, con dolor. Es un trabajo que hemos hecho con ella también y ha entendido que pues que su hermano era solo amor y felicidad y eso está haciendo ella, A ella le ha celebrando. costado mucho, ¿no? Sí, 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 ella sí, sí le ha costado mucho porque ella es una mujer que aparenta ser muy fuerte y llora en silencio. Pero a lo mejor ella se pone ese escudo, esa barrera como para que no causar incomodidad ante las personas que la vean sufrir, porque pues las pocas veces que la he mirado ella es como un roble, Sí, como si todo es duro y difícil, pero yo sé que su alma llora, y entonces el llorar en silencio para ella es su cordura de que no la vean frágil, sí, porque eso es Andrea. Verla a ella es una mujer que realmente impacta la fortaleza, pero detrás de esa niña tan fuerte sé que recuerda mucho a a Julián, Julián y le ha sí, costado mucho, igual que a todos, pero ella pues de la misma edad, me sí, imagino que extrañará verlo, compartir en esta época de adolescentes, de jóvenes. Me imagino que para ella ha sido muy fuerte este sí, transitar sin él. sí, sí. No, pero afortunadamente hemos tenido como mucha ayuda, estamos abiertas y ahora hay mucha información que uno puede encontrar. A mí me gusta mucho pues unos canales así como este porque es que ayudan demasiado y felicitaciones por esta idea. Yo sé que va a ser de mucho provecho para muchas personas, Muchas para mucha gracias. gente, porque a mí me sirvió. Esto lo he usado yo veía videos, cosas, escuchaba, me dormía escuchando cosas y dicen que cuando uno duerme el subconsciente va buscando mucha Mucha información y queda información y la activo. incorpora. Sí, entonces eso me ha servido. Yo, por ejemplo, este año dije, celebro la Navidad en honor a mi hija. Y después de 15 años voy a poner arbolito de Navidad. Primera vez después de Primera vez 15 años. porque yo, o sea, en la casa la Navidad era un día normal, era una época normal, a mí me llenaba de tristeza, de angustia, pero ya yo puedo, entonces yo soy un ejemplo de que sí se puede, de que uno puede transformar Totalmente. ese dolor en mucho agradecimiento por ese ser, esa alma y por todo lo que vino a acompañarme y a enseñarme. Uno lo puede transformar en agradecimiento y amor. Totalmente de acuerdo. Sí. Con el paso del tiempo también perdiste a tu esposo, Liliana. Cuéntanos un poquito, porque Sí, son circunstancias diferentes y son personas que amabas de alguna manera, pero un amor diferente, el de un hijo al de un esposo. ¿Nos podrías contar, compartir algo de eso? ¿Cómo vives ese nuevo sí. duelo en tu vida? Son totalmente diferentes los amores, pero la tristeza de una partida, de una separación es muy dura. Y cuando es el esposo, pues más porque también yo perdí a mi papá cuando tenía 19 años. Entonces yo pensar en la tristeza de mis hijos, uno como mamá piensa mucho en los hijos. Entonces yo pensar en la tristeza de mis hijos que estaban sin el papá, ese apoyo, porque la familia se desmorona, o sea, el piso que teníamos
Eh, eh, la figura paterna Sí, mucha falta. hace falta y es como un pilar muy importante en la familia. No es que sea machista, pero cada uno tiene su rol y, y se desborona, se cae mucho el piso y vienen otros problemas, otras cosas que resolver, pero esa tristeza más era de mis hijos ver cómo estaban sin su papá. Entonces como doble dolor. Uno llevar el dolor del hombre con quien uno se casó, porque para mí el día de mi matrimonio fue el día, uno de los días que recuerdo con más felicidad. Yo estaba súper enamorada. Yo me casé muy, muy enamorada y feliz. Yo ansiaba ese matrimonio y me tocó aplazarlo porque se murió una tía. Una tía estaba enfermita de cáncer y yo me pensaba casar en junio. Y ella estaba mal, mal, mal y mi mamá me dijo, pues es una hermana de su papá, no podemos hacer fiesta, no podemos celebrar, esperemos. Y la tía se muere en agosto. Y yo, ay, yo con ganas del Del matrimonio. mar. Bueno, nos casamos en diciembre. Es que curiosamente el día que yo me casé, el 2 de diciembre, fue el mismo día que mi hijo murió, el 2 de diciembre. Coincidencialmente. Sí, coincidencialmente. Mira, Entonces, fue un esas, día muy feliz el día de tu matrimonio, sí, pero fue un día muy triste para recordar toda la vida. es una fecha que yo todavía digo, ¿qué me querrá decir la vida con esa fecha? Porque fueron dos fechas, pues un antagonismo total, de la felicidad así, una dicha suprema, A la a tristeza la enorme. tristeza profunda. Entonces, sí fue muy feliz y recordar uno eso, yo en estos momentos digo, ¿cómo sería yo ahora con Alfonso? Porque pues voy a ser abuela, entonces yo pienso mucho en cómo sería la felicidad de él, porque a él le encantaban los Los niños, cómo niños. sería la felicidad de él con un bebé. Y lo recuerdo mucho, recuperándome también, porque hay muchos asuntos que resolver y entre ellos pues que el duelo de mis hijos yo lo vivo doble. Es la pérdida del compañero con el que tú te casaste, con el que yo le decía, yo viví más tiempo contigo que con mi papá y mi mamá, porque yo lo conocí de 15 años y me casé cuando tenía 20, iba a cumplir 20, tenía 19 años. Entonces, yo le digo, viví más tiempo contigo que la vida que viví con mi papá y mi mamá. No, y que Entonces, uno hace tantos planes con ese compañero de vida que uno quiere llegar hasta la vejez y morirse de viejito. Uno nunca espera pues que la muerte lo sorprenda. sí, tantas cosas que uno en este momento quisiera compartir con su compañero, con su esposo, porque pues yo sí me podría enamorar y vivir otra vez, pero no es lo mismo con una persona que desde toda la vida lo conoció. Total. Uno no sabe si lo van a querer, si van a ser sinceros, pues tantas cosas que conocía de él, es complicado uno como volver a esa parte. Y cuando él estaba vivo, ¿cómo vivieron ese duelo ustedes de Julián? ¿Se acompañaban, se comprendieron? No, la vida nos cambió mucho porque él tenía un espíritu muy alegre y yo he sido muy calmada. Entonces él le gustaba recordarlo en escuchando música, se tomaba sus traguitos y a mí eso me dolía más porque él ponía toda la música que le gustaba a Julián y se tomaba los tragos por eso y a mí eso me dolía mucho. Yo le decía, yo quiero silencio, yo no quiero, entonces era muy Claro, diferente. era su forma de él recordarlo y tú Sí, diferente. era su manera de elaborar su duelo y yo tenía una manera muy diferente, entonces fue complicado, es que fue muy duro, no solamente enterrar un hijo y ya, porque es que después que uno llega al cementerio, la vida Es es caótica. caótica, son muchas cosas y él lo hacía así, inclusive las cenizas de mi hijo estuvieron en la casa un año, porque él no quería que las llevara al cementerio y él todos los días hablaba, si él iba de viaje subía las cenizas al carro. Entonces yo ya dije, no puede ser así, no puede ser así. Él le dio muy duro también. Y hay una cosa que todo el mundo decía, no, pobrecita, la mamá está sufriendo, y me acompañaban a mí y a él no.
Entonces lo hacían como a un lado y decían, no, es que para el papá es diferente, pero él sufría mucho. O sea, es el mismo amor de padre que el de madre, me Sí. imagino. Uno quiere a sus hijos. Entonces él también se sentía como excluido y también con el agravante que él se sentía culpable. Entonces llevamos el duelo de diferente manera. Y todo cambia, ¿no? Porque se volca. Muchísimo, la vida en pareja, la vida con los hijos. Fue una época muy complicada. Duramos mucho tiempo así hasta que, pues él por cuestión de negocio le tocó viajar y se trasladó, nos tocó trasladarnos a Ecuador. En Quito, que fuiste a visitarnos en Quito, vivimos una vida muy tranquila y muy bonita porque no conocíamos a nadie, no teníamos ese arraigo ni de la tierra, ni de familia, ni de amigos. Entonces nos acompañamos mucho, la familia, los tres hijos, él y yo. Entonces fue como que un, 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 un refresquito en ese camino que llegábamos como tan caótico en Medellín y nos fuimos a Quito y fue muy bueno. Pues Fue fue un como un cambio reinicio, favorable, sí, un renacer para un la familia. renacer, eso era, pues no conocíamos a nadie, entonces éramos nosotros, él llegaba de la oficina, de la casa a la oficina, los fines de semana salíamos a montar en bici, salíamos a los parques porque es una ciudad muy verde. Liliana, quisiera que nos compartieras unas herramientas de las que tú hayas aplicado, porque sabemos que tuviste la pérdida de tu padre, luego de tu hijo, luego de tu esposo. ¿Qué le mandarías a esas madres, a esos hijos y a esas esposas que están viviendo y liderando ese duelo tan terrible? Tú que ya lo viviste, ¿cómo nos puedes contribuir para que se motiven estas personas a salir o al menos a transitar de una mejor manera desde la gratitud, creo yo, para poder enfrentar este reto de duelo tan difícil que es en todas las áreas y en las facetas que lo queramos mirar, desde perder un padre, una madre, perder un hijo, perder un esposo o una esposa? ¿Qué nos puedes compartir tú? Desde lo que yo he vivido, pues es una situación difícil. Es separarnos de alguien que uno quiere y no es algo agradable. Pero lo único que a mí me queda, pues después de todo lo que he vivido y lo que uno va aprendiendo, es agradecer. Agradecer mucho porque es que nosotros nos volvemos muy egoístas. Pensamos que estamos sufriendo, pero que sufrimos, pero es por el apego y esa persona trasciende a otra vida, a los que creen en la reencarnación o los que creen en otra vida, esa persona está mejor y esa persona está siguiendo su rumbo, es su mundo, lo que tiene escrito, su destino, como lo quieran llamar. Entonces es agradecer y dejarlos ir con mucho amor, porque hasta ahí fue la historia de ellos. Cada uno tiene su tiempo y lo que viene a ser aquí en esta realidad. Entonces uno agradecer a Dios, a la divinidad, al universo, a todo en lo que uno crea, en lo que cada uno crea, decirle muchas gracias porque esa persona estuvo conmigo este tiempo y pensar siempre en lo bueno. Yo sé que es duro, al principio uno llora porque es que es un dolor, es un duelo, la palabra lo dice, pero dar muchas gracias. Eso a mí me fortaleció mucho y sobre todo respirar. Hay unos ejercicios de respiración que es que lo hacen a uno como consciente y te sientan Te y te aterrizan. ponen, te ponen, sí, te aterrizan aquí. Respirar, porque es que tú respiras consciente, es una cosa sencilla y tonta que la gente dice, ¿eso qué va a servir? Pero yo les digo que no me crean, sino que lo hagan y se van a dar cuenta el cambio. Cuando uno respira profundo hasta el estómago, no hasta aquí, sino que te baje, hace, pues uno puede encontrar esta información, ya la tiene pues en todo lado, pero busquen ejercicios de respiración, que eso es fundamental Para equilibrar ese para dolor. equilibrar, sí, es algo sencillo, tú estás agotada de llorar y con solo 2 minutos que hagas de respiración, eso te cambia, como que te da otro aire, te aterriza, como dijiste, eso te aterriza y va a cambiar todo, vas como a reiniciarte,
a dejar ese llantico allí, aquí atrás y vas a empezar calmada a darte cuenta que estás aquí ahora y que eres responsable de ti, no de otra persona, eres de ti. Vinimos fue a ser responsables de nosotros y a ocuparnos de nosotros. Entonces, yo las invito solo a eso, a las personas que pasan por un duelo o algo, que se hagan cargo de ellas mismas, sientan el dolor, la tristeza, la partida, pero no quedarse en ahí. Lo único, por lo menos así práctico, es la respiración. Caminar, la meditación es fundamental. Hablan mucho de la meditación, pero si no sabes meditar, es solo quedarte 3 minutos al principio con un pensamiento fijo. Yo quiero estar feliz, yo quiero estar feliz, con ese pensamiento, imaginándote feliz, es otra herramienta que a mí me sirve mucho. Yo me imagino eso estando en calma y con salud. Estar calmada porque uno enfermo pues no le va a servir ni va a hacer algo positivo en la familia, en los hijos. Entonces, 4, 3 o 5 minutos que tú te quedes pensando fijamente en algo, en recreando, imaginando tu vida siendo tranquila, feliz y muy sana, eso es una meditación. Entonces, respiración y Es como un mantra meditación, para aplicarlo, para liderar sí, ese momento de crisis, por decirlo así, que uno entra en una sí, crisis de tristeza. son herramientas y ejercicios muy prácticos y sencillos que a mí me han funcionado. Respirar, respirar es fundamental. Entonces, el consejo que tú nos puedes compartir es que tenemos que ser agradecidos, Agradecido. aprender a respirar y siempre mirar desde la expectativa de que Dios o el universo o cual sea la creencia que funcione para las personas es considerable. Entonces, es poder decir que ese tiempo que vino esa persona, sea tu papá, tu mamá, tu hermano, la persona amada que trascendió, porque realmente la muerte no existe, sino que trascienden a otra Sí. dimensión energética, donde ellos van a seguir con nosotros, pero de otra manera, como energía. Entonces es agradecer por ese tiempo compartido, vivido y que Dios nos los prestó. Y recordarlo siempre con la mejor actitud, que es el legado que nos enseñaron, ¿no? Lo que dejaron en nosotros. Y acordarnos de algo que es que ellos nunca se van, siempre están al lado de nosotros de una manera diferente, es la esencia, la energía, siempre están con nosotros. No nos podemos sentir solos porque ahí siempre van a estar, acompañándonos en todo momento, porque hicieron parte de esta realidad física, pero cambiaron solamente este cuerpo. Energéticamente, como dices, y en esencia están siempre con nosotros. No es recordarlos como por allá, que ya no están, ellos siempre están Y presentes. mira que alguien me dijo algo muy poderoso que siempre lo atesoro en mi corazón, que decía, lo que tú dices, que ellos nunca se van, cambian, cambian El vestido, el vestido, sí, sí, como este cuerpo, esta materia, este envase, porque somos un vehículo que le servimos a Dios en algún momento de la vida. Pero esa persona me decía, Karen, es que se muere la persona que dejas de recordar. Es ahí cuando se muere definitivamente la persona. Pero si todo el tiempo lo estás recordando, y recuérdalo con amor y cariño, no recuerdes lo malo que la persona ah, hizo sí, en ti total, o lo que dijo. Recuerda siempre lo bueno, lo positivo y el amor que esa persona te entregó. Y desde ahí se apertura una enseñanza grande, que es la gratitud. sí, Entonces, ese total. maestro, siempre yo me llevo eso, porque ahora que yo lidero mi duelo, me dice, siempre recuérdalo con amor, recuerda la sonrisa, recuerda las semillas que ese maestro, porque cada persona que llega a tu vida y trasciende, fue un maestro que te vino a enseñar algo. Y desde ahí uno Total. empieza a atesorar esos aprendizajes. ¿Qué aprendiste de esa persona? ¿Cuáles fueron esas semillas que te entregó? Y cómo las vas a aplicar en tu vida diaria, porque él ya se fue físicamente, pero entonces, ¿cómo vas a empezar a vivir tú? Porque esa persona, ¿cómo le gustaría verte hoy a ti? Por ejemplo, tu hijo, ¿cómo le gustaría verte? Exactamente, Tu sí, esposo, ¿cómo le gustaría verte hoy a Liliana? Me imagino que feliz, sonreída, no llorando, no triste, no en una claro. cama sin bañar, Ujú. porque el duelo nos pone así.
no nos queremos peinar, no nos queremos bañar, no para queremos nada. hacer nada, no queremos ver a nadie, e inclusive dejamos de comer, nos adelgazamos, no nos arreglamos más las uñas ni el cabello, nos estamos muriendo lentamente, entonces no estamos honrando ese legado de esa persona como le gustaría vernos hoy a nosotros. O sea, esas terapias y ese movimiento de pensamiento es que se logra expandir para nosotros y para quien logra ver en nosotros un referente de cómo liderar un duelo desde la gratitud y el amor que le tuvimos a esa persona. Sí, puede sonar duro, pero no podemos ser egoístas. Pensar solo en que yo estoy sufriendo, en que sufrí, en que qué triste, qué pesar de mí. No podemos tener ese pensamiento porque nunca vamos a salir de ahí. Es un círculo vicioso. Y lloro, lloro porque él se me fue, porque pobrecita yo. Entonces, egoísmo lo tenemos que dejar aparte. Dejar y pensar, pues, ¿cómo así que solo va a estar pensando en mí? No, él me quería ver bien, porque es que si nos quieren, quieren lo mejor para nosotros. Total. Entonces, dejar el egoísmo. El egoísmo a un Sí, lado sí, y pensar un poco más en nosotros porque sí, a eso vinimos, a vivir y no a sobrevivir sobre el sí. dolor o la partida de ese ser amado que se fue. Entonces, cuéntanos un poquito cómo tú a partir de ese suceso tan difícil con la pérdida de Julián, cómo lograste reconstruir tu vida para hoy estar sentada y compartir esto, Liliana. Porque yo sé que te has formado y quiero que le compartas a los televidentes de este canal cuáles son esas terapias que tú alternativamente las haces, vives y lideras a otras personas que también están viviendo una situación muy similar a la que te tocó vivir a ti. Cuéntanos un poquito qué hace Liliana. Sí, a partir de ese momento, pues mucho dolor, mucha tristeza, pero siempre fui inquieta por aprender y me gusta mucho el bienestar. Entonces, yo siempre quise ser médico. Yo cuando era pequeña decía, yo quiero ser médico, pero la sangre me da un miedo. Yo veía sangre y me desmayaba. Entonces empecé con terapias alternativas. Me formé en medicina bioenergética, acupuntura y hago Reiki. También hago pues barras de Access. Me ha gustado mucho eh, informarme y construir como todo esa formación para aplicarla y ayudar a otras personas a estar bien. El bienestar, hice terapia, pues empecé trabajando con una empresa de productos de aromaterapia y me fascinó ese tema también. Entonces ahí empecé, ahí empecé con mis terapias y hago Reiki, terapias alternativas, las barras de Access. De todas voy sacando lo mejor y cuando llega una persona que pueda ayudar, pues hay que hablar, conocerla y saber qué tipo de terapia es más provechosa para la persona. De acuerdo a Entonces, su situación que esté sí, viviendo. de acuerdo Porque al para todos momento, no es lo mismo, ¿no? sí, tú a todos no los puedes tratar igual. Sí. Entonces, de acuerdo al momento que están viviendo y a lo que necesitan, pues, o quieren una ayuda, ya pues la formación de tantas cosas es muy buena. Ahí sí, con cada persona es diferente, pero ¿Y me gusta sientes que mucho. cuando haces eso sientes la autosanación en Liliana? Claro, porque es que se mueve mucha energía. Entonces, si tú mueves la energía para ayudar a otra persona, automáticamente la estás moviendo en ti. Y Qué cambia, bonito. sí, Y cambia. has cambiado el chip y así logras cambiar el chip de aquellas personas, tus pacientes Sí, que van. poco a poco uno los va cambiando y va viendo la mejoría, va viendo, pues es que esto no No te ha, es una magia, no no, sucede de la noche a la mañana, no. no, pero sí se ve el cambio inmediato, poco a poco, es paulatino. Hay mucha gente que sí lo recibe y que está muy abierta, y que está muy abierta a muchas cosas y quieren sanarse y emocionalmente ayuda mucho que uno quiera y esté dispuesto, porque uno no puede ayudar a todo el mundo si no quiere. El que O no quiere sea, ser ayudado no se lo puede ayudar no, por definitivamente. mucho que la terapia sea buena y esté garantizada, si la persona no lo acepta, no vas a lograr Es que nada. la actitud es clave para afrontar este proceso tan retante Muchísimo. que es el duelo. Sí, Si no tienes la mejor actitud para reprogramarte y decir, soy capaz de salir de ello, porque el duelo no tiene fecha límite para decir, hasta hoy dejo de sufrir. No, eso creo que nos va a durar toda la vida
pero afrontarlo con responsabilidad, tomar la decisión de que Esa poco sí a es la poco palabra. voy a ir tomando responsabilidad de mi situación actual, porque es la única realidad. Se fue tu ser querido, no va a regresar, físicamente no va a estar Eso no contigo. se cambia, eso no se puede cambiar. Entonces, no, hay muchos pacientes que ya atienden y me dicen, no es que estoy pensando que él se fue de viaje y va a regresar. Es una cruda Ah, realidad que la tienes que asumir desde la responsabilidad que él no va a volver. mm. Ahí es aceptar, porque si no siempre vas a estar en la negación, porque el duelo tiene sus etapas y tiene sus picos. Entonces, hay que ser muy claro en que la realidad que nos toca vivir es seguir viviendo sin ellos físicamente. Sí, hay una, pues yo he leído mucho del duelo y hay una parte que es el primer mes, uno no lo vuelve a ver y se acostumbra, pero a los 2 meses uno va perdiendo el recuerdo olfativo, va perdiendo mucho cómo olía la persona y a los 3 meses y entonces uno vuelve a caer otra vez en depresión y en tristeza porque ya como que Le se hace va falta. perdiendo eso, sí, eso hace falta, entonces son muchas etapas. Y definitivamente si uno no quiere cambiar o no acepta eso con agradecimiento, esa palabra para mí fue clave, agradecer. Agradecer porque lo tuve, fue un regalo, fue mío, fue mi regalo, fue mi tiempo, mi compañía, eh, y eso hay que agradecerlo. Cuando tú agradeces y te das cuenta de ese amor tan grande, ese regalo que nos dio la vida de tener esa persona, uno agradece y ya de ahí pues es la base para uno mejorar. No quiere decir que ya dije gracias y todo cambió, pero es un punto de partida para ir evolucionando en la sanación. Y un corazón agradecido siempre se va a ganar lo que está escondido. Y esa es Ah, sí, la esencia divina de Dios, porque el que agradece sí, todo merece. Merece así es. paz, merece tranquilidad, merece volver a reconectar con la vida, que a veces pensamos y nos los creemos tanto que no vamos a poder seguir viviendo sin aquella persona. Sí, no, es que no somos ni las únicas ni las primeras en el mundo que nos pasa algo así. Hay muchas muestras de que eso se puede. Pues yo creo que todos en cada familia hay un duelo, hay una pérdida y todos seguimos adelante. Es que nos Claro, enseñaron a amar la vida y a odiar la muerte. Entonces, desde ahí nacen muchas cosas que no podemos enfrentar porque no nos preparan para ver partir un ser querido o dejarlo morir. No, no nos enseñaron a eso. Entonces, eh, he aprendido también, Liliana, y quisiera compartirlo aquí, de que todo en la vida es cíclico. Todo, definitivamente. Nacemos, crecemos y morimos. Tenemos que sí, regresar a la fuente, al origen, que es Dios, a tu verdadero hogar, con tu verdadero Padre. No importa la circunstancia o la situación como haya pasado el suceso de la muerte, no, porque ahí es donde nos aferramos al dolor. ¿Por qué a mí y por qué de esa forma? ¿Por sí, qué de esa manera? Él no lo merecía. Pero simplemente las almas creo que pactan su muerte, cómo va a ser, y es desde la gratitud, como tú lo dices, es reconocer que Dios es quien lidera el mundo y que en cada situación, por difícil que haya sido la muerte en que se haya ido esa persona, Dios también estaba ahí. Dios sí, permitió que eso totalmente. pasara porque hay una lección de vida, hay un aprendizaje para el que se va y para los que nos quedamos sin esa persona. Sí, Entonces, totalmente. pienso que es muy bueno también enfocarse a que todos estamos montados en el vuelo de la vida y que en algún momento tú y yo y todos nos vamos a bajar en alguna estación. No sabemos cuál es nuestro destino final, pero desde la gratitud podemos aprender, honrar y edificar que liderar la vida desde la felicidad, desde la gratitud, desde la empatía, no sentirnos que somos dioses, sino que somos humanos y que vinimos a tomar un aprendizaje de vida y que en algún Total, momento nos tenemos que ir. No importa la totalmente. situación o la Sí, circunstancia en que nos toque irnos, sino vivir con felicidad y vivir desde la gratitud. sí. Es una ley universal. No la podemos cambiar. Así como dices, así tal cual es. Nos cuesta mucho. Nos cuesta, pero es la ley de la vida. Nacemos, vivimos y morimos. Nacemos para morir. Entonces, eh,
En Oriente hay una práctica muy linda que enseñan que la muerte es el comienzo de la vida porque va a ser eterna. Sí, Entonces, cuando alguien fallece, parte la gente, pues muchas culturas y muchas partes del mundo hacen es una fiesta, sí, celebran. Yo he mirado también en hacen esa algún documental. celebración, porque tienen otra idea, otra enseñanza. Muy bueno aprender también de eso. Total, total. Sí, Es excelente manera de honrar la muerte a través de la vida. Yo recuerdo que hice mi primera maestría de coaching transformacional y como en esa etapa del séptimo semestre de la maestría nos enseñaron a que teníamos que escribir nuestra despedida simbólica, o sea, de transicionar. sí, Y es crearla como un homenaje para esa fiesta, porque es una una fiesta. Y fiesta. eso lo hacen en la cultura de la India, donde nos decían en la maestría que teníamos escribir cómo quería que nos vistieran para nuestro último descenso de la vida física de la vida terrenal a la vida espiritual eterna. Nacemos para morir. Entonces, en Oriente hay una práctica muy linda que enseñan que la muerte es el comienzo de la vida porque va a ser eterna. Sí, Entonces, cuando alguien fallece, parte la gente, pues muchas culturas y muchas partes del mundo hacen es una fiesta, sí, celebran. Yo he mirado también en hacen esa algún documental. celebración, porque tienen otra idea, otra enseñanza. Muy bueno aprender también de eso. Total, total. Sí. Es excelente manera de honrar la muerte a través de la vida. Yo recuerdo que hice mi primera maestría de coaching transformacional y como en esa etapa del séptimo semestre de la maestría nos enseñaron a que teníamos que escribir nuestra despedida simbólica, o sea, de transicionar. Sí, Y es crearla como un homenaje para esa fiesta, porque es una una fiesta. Y fiesta. eso lo hacen en la cultura de la India, donde nos decían en la maestría que teníamos escribir cómo quería que nos vistieran para nuestro último descenso de la vida física de la vida terrenal a la vida espiritual eterna. Entonces Claro. teníamos que escoger una canción y qué artista de esta época nos gustaría que nos cantara, cómo quisiera que fueran los invitados, o sea, organizar Sí, nuestra qué lindo. celebración de transición. Para mí fue un choque porque yo hasta ese momento yo decía, pero ¿cómo voy a celebrar la muerte? Entonces, hoy en día agradezco y honro esa maestría, ¿sabes por qué? Porque me enseñó desde la oportunidad consciente de despertarme de que la muerte no es el final de la vida, es una transición a una mejor dimensión. O sea, que aprendí ahí que el morir físicamente en este cuerpo no significa que no me voy a volver a ver con mi ser amado que trascendió, porque hay nueva oportunidad. Voy donde no hay sufrimiento. Claro, no hay pesadez, Ya no es nada una densidad, pesa, no es sí. densidad, es Y algo los fluido. videos que nos mostraban en aquella época me hizo entender de que el que muere no sufre, sufre el que se queda aquí, Total, que esa totalmente. persona va realmente a vivir lo mejor que no logró vivir en esta época, en esta existencia, en este plano físico. Y que los que nos quedamos aquí, que vamos a sufrir por los apegos, por la ausencia, por la tristeza. Entonces, yo creo que a mí la vida me preparó unos años antes para Sí, afrontar la total. situación de la muerte de mi esposo, para decir que no es el final. Por eso muchos me dicen, pero yo no te veo llorar, yo no te veo sufrir. Claro que sufro porque me duele, soy Claro, humana, lo siento, sí, pero no vivo en el llanto ni en el sufrimiento todo el tiempo porque aprendí esa herramienta y la he aplicado en mi vida desde la gratitud de que un día yo me voy a ver con él, de que claro. no es que él se ha ido, o sea, yo pienso que él se ha ido sí y también lo comparto porque dentro de la maestría nos decían que esa persona que se va a construir nuestra morada eterna, o sea, pasó a un mejor plano donde va a construir tu casa, porque la palabra de Dios también lo dice, de que en la eternidad, en la casa de mi padre hay muchas moradas, una morada para cada familia. Mm. Entonces, cuando yo lo veo y lo pienso y lo escucho así, al leerlo, yo dije, hay paz en mi corazón, porque mi esposo se fue a construir mi morada eterna, fue a construir mi Sí, mansión a la eternidad para nuestro reencuentro. Entonces, pienso yo que eso me ha apalancado
para sentir paz, alivio y la gracia de Dios que me respalda en cada palabra Totalmente. que Él nos enseña. Sí, es que Dios siempre está presente. Mira cómo te preparó hace tiempo, y hace tiempo de que te pasara el suceso. A mí también. Yo con la compañía suiza que trabajé de aromaterapia, conocí mucha gente especial, entre ellas al sacerdote. Iba a darnos charlas y cosas porque era pues así muy motivacional. Y él fue el que me ayudó cuando pasó lo de mi hijo. O sea, lo conocí antes, iba a las charlas, hacía terapias con él y él me ayudó muchísimo. O sea, Dios te va poniendo todo, Sí. Que como un al final uno rompecabezas, sí, luego dice, como que uno empieza a estar cao, pero mira que esto hace tantos años me claro, pasó, o conocí esta persona, porque realmente no son personas. Para mí se convierten en ángeles son ángeles que vienen a enseñarte antes de, porque a imagínense si uno prepararte. no tuviera estas herramientas, o sea, yo estaría ¿Dónde? desbordada en el Sí, piso, no pudiera haber afrontado el duelo de los hijos, que es lo más difícil, ver llorar los hijos, uy, verlos sí, sufrir, sí. para mí es lo más retante que me ha tocado Es vivir. muy, muy difícil porque uno no puede hacer, ¿qué hace uno para consolarlo si uno está destruido también? Uno cómo consuela a un hijo que perdió a su papá. Sí, Solo darle amor, yo solo los abrazo y además esta generación viene con una información muy linda de la muerte, no como la que traíamos nosotros, o yo por lo menos que soy mayor, pero gracias por lo de quinceañera. vienen con una mente muy abierta y aceptando eso, que él ya no está, pero hay momentos que duelen y que son duros, que son muy retadores, como dices tú, de muchas cosas por resolver, pero ya no vienen con esa tristeza, nostalgia y dolor porque se fue, sino que celebran. Mis hijos ahora se acuerdan mucho del papá y cuentan cosas cómicas, cosas así, anécdotas de risa, entonces se vuelve como en un recordatorio alegre, como esa alegría de él y esa forma de ser del tan jocosa que le sacaba gusto a todo, y entonces los recuerdos son eso ahora, no son recuerdos de llorar y de tristeza y me hace falta, se ha cambiado eso, Se va se transformando. va transformando a través del Esa tiempo, situación de dolor, totalmente, sí. sí, Con el paso del tiempo, porque al principio nada de esto se sí. aplica, ¿no? Sí, uno como mamá debe estar como mm, ahí al pie, no diciéndoles qué sentir porque es imposible, ya son Claro, adolescentes, son grandes, pero uno al pie, siempre que se sientan acompañados y que no están solos. total. Entonces, acordarse, yo les digo, ¿se acuerdan lo que decía el papá? Y se ríen, y yo les digo, ¿qué diría el papá en este momento? Cosas así. Entonces, es como de risa, no olvidarlo. Como tú dijiste, cuando uno los olvida, ya ahí sí Ahí se murió. murió. Pero entonces recordarlo con cosas que le llenen el corazón de alegría. Y por ejemplo, Lili, cuando llegan esas, para todas las personas que hemos perdido un ser querido, cuando llegan esas fechas tan especiales como cumpleaños, como Mm. Navidad, como el Día del Padre, como el Día de la Madre para los que han perdido una madre, ¿qué uno les puede decir? Es que las palabras sobran. Yo solamente les digo la compañía. Pues es que no hay nada que uno con palabras pueda decirle, por ejemplo, decirle, yo lo siento mucho, no es real porque uno no está Uno no sintiendo lo siente. que siente él. El acompañamiento, estar cerquita, un abrazo vale más que lo que sea, que lo que tú le puedas decir, dar, ofrecer. Pero un abrazo que digan, si estoy acompañado, aquí lo siento, estoy aquí al ladito tuyo, es lo mejor que podemos hacer, no ponernos a buscar palabras rebuscadas y pensar cómo puedo yo hacer, no, estar ahí al lado. Siempre, En todo silencio, ni momento. siquiera tienes que hablar, en silencio, vamos a comer. Nosotros vamos muy poco al cementerio porque en realidad no me gusta, me parece muy triste. Entonces yo les digo, el papá no está en el cementerio, está aquí con nosotros, entonces no tengo ese hábito, esa costumbre de ir al cementerio, no me gusta. Entonces, ahí los aniversarios de él, yo digo, hoy es el aniversario, tengámoslo aquí presente y lloramos. Pues a uno se le sale la lágrima, pero
está ahí. En familia no dicen, ay, qué pesar, qué tristeza. No, dejamos fluir la tristeza. Dejamos que O cada sea, usted no uno, evitan la tristeza en ningún no, momento. no decirle, no, no llore más que él ya no va a volver, jamás. A mí se me salen las lágrimas, yo lloro, ellos se quedan mirándome, no me dicen nada, pero por ejemplo mi hijo me coge la mano, mi hija me abraza y ya. Ahí uno siente que está acompañado, que los tiene al lado, sin que le estén diciendo nada. Porque sí, es muy difícil uno estar solo. O sea, hay personas que les toca vivir un duelo diferente, Sí, cada persona vive un duelo diferente, pero cuando se está solo yo creo que es más difícil salir de ese episodio, ¿no? Porque como tú lo dices, acompañado uno se siente respaldado, que alguien lo escucha, sí, porque no es lo mismo estar solo en un duelo que estar acompañado. Eso también sí, hace parte de esa parte emocional para irlo superando de la mejor actitud, porque entramos en claro. negación cuando realmente no somos escuchados, no somos acompañados. Y la invitación es para aquella persona también que está viviendo, transitando un duelo en cualquier área, en cualquier situación de familia, de compañero de vida, es a no dejar a esa persona sola porque cuando Sí, se muere una totalmente. persona, los amigos, la familia, te dejan sola y es tan triste tú haber estado acompañado toda la vida y que hoy en día necesites de ese acompañamiento, te hayan dejado sola, o sea, es doble dolor. Sí, Entonces, hacer más empático, más solidario ante una adversidad como la que le toca vivir a las personas. Porque a veces sí es muy difícil porque están en otros países, en otras ciudades, la gente tiene su propia vida, tener que liderar y acompañarse es difícil, pero una llamada. una llamada. Hoy en día Sí, las redes sociales se estamos prestan la muy cerca, sí, videollamada, o sea, estamos la muy cerca de cercanía se todos. hace desde la virtualidad pues mucho más diferente a años Uf, atrás. sí, más fácil. Un fin de semana, visitar a tu familiar, que no se sientan solos en ningún momento de la vida, porque la gente hoy en día está viendo con mucha depresión, la gente en la salud mental desafortunadamente está a flor de piel, Está disparada. pero es porque se sienten solos, no se sienten escuchados y a veces estamos llamando a gritos un abrazo, tan solo que nos escuchen o que nos vean llorar, sí, también se vale llorar, Sí, que lo acompañen que lo acompañen sí, a a llorar o llorar. no lloren con uno, pero al menos que estén ahí mirándolo llorar, porque Es se te que pasa más sí, rápido. sí. Como te digo, uno no tiene que buscarse palabras ni nada, solamente llegar y que te toque, sentir que está uno ahí. No más, no Y necesitas un más. abrazo es tan sanador en estos momentos, Sí, es tan importante porque yo, por ejemplo, también lloro mucho cuando me acuerdo, pero a veces necesito que alguien me abrace. no sentirse sola. Sí, y cuesta mucho en la familia, en los amigos, en el trabajo, porque sé pues que hay personas que las pasan mucho más difícil que uno, pero es un llamado de atención a que no dejen solas a las personas que estén viviendo un duelo, a los amigos, a los conocidos, a los compañeros de trabajo, a las nuevas relaciones, a los hijos, a que den ese abrazo que hace Sí, tanta falta en estos momentos. no tienen que buscarse situaciones así como tensionantes, decir, yo ahora qué le hablo, qué le digo, porque uno a veces en esa situación dice, ¿y yo cómo voy a consolar a otra persona? No hay necesidad, la sola presencia, esta sola energía, sintiendo que la está acompañando, es suficiente. O también a través de un mensaje de texto, el que no quiere mandar un audio, o sea, Sí, funciona un mensaje sí, para que esa persona así no le responda porque a veces suele pasar que cuando uno está viendo una situación de duelo, uno no quiere ni escuchar sonar el teléfono, no, uno no quiere nada, contestar un mensaje, pero con el paso del tiempo uno se da cuenta quién estuvo contigo, porque a uno le pasa, creo que a usted también le ha pasado, tal persona estuvo en el entierro o en el funeral de mi esposo. Ve, o sea, uno no tiene cabeza ni tiene la magnitud de no, recordar, uno no está pero tu pendiente de familiar, nadie, tu hijo, tu amigo te sí, dice, no, él sí estuvo, él sí vino, tú no lo miraste, pero él estuvo, o él te llamó y tú no respondiste, o mira, te dejó un mensaje. Entonces, se siente mucha gratitud a quien te acompañó en esos momentos. claro que sacó un poquito de su tiempo para mandar un mensaje. Es muy Eso es valioso, especial, sí, se siente ¿cierto? especial, Y sí, se siente uno,
porque yo creo, no sé si a ti también te ha pasado, que uno mira los mensajes o las llamadas 3 o 6 meses después de aquel suceso, porque uno no tiene cabeza ni quiere responder, porque es que uno se siente muy mal. A mí me pasó algo con mi hijo porque, bueno, eso fue hace 15 años y él tenía Facebook. Cuando estaba el furor del Facebook, yo no tenía eso. Y llegaban mensajes y mi hija me dijo, mami, es que en Facebook la gente está desbordada, los amigos, porque él era un niño muy amigable. Él se hacía amigos de todo el colegio, él hacía clases con los de grados menores, con los de grados mayores, todo el colegio lo conocía. Me dice, mami, no te imaginas cómo está ese Facebook. Y a partir de ahí fue que yo abrí el Facebook para poder leer, pero después del tiempo, porque a mí me daba muy duro todos los mensajes. Yo decía, pero ¿por qué tengo que ser yo la que reciba esos mensajes de ese dolor? Porque es mi hijo y no otra persona que está sufriendo esto. Como a los 3 años yo abrí y empecé a leer y a leer y a leer todo eso. 3 años después. Sí, 3 años después, porque yo nunca fui capaz de ver esos mensajes antes. Pero te reconfortaba ver esos Claro, mensajes porque eran, me imagino, sí, y muy me llenaba de positivos. alegría porque yo decía, tanta gente que lo quiere, pues que lo quiso a él. Entonces yo me sentía feliz por eso también. Eso sí sirve, sirve mucho. Es muy valioso lo que compartes, Liliana. Mm. Eh, por aquí también quiero dejarles que Liliana comparte todo eso que tú haces para que te sigan en redes sociales y que también próximamente vamos a tener un taller presencial y uno virtual para dar a conocer a esta mujer, esas manos poderosas y de Ujú. tanta sanidad que tiene para elevar la energía de las personas que estemos viviendo un duelo, porque he sido paciente de Liliana y me ayudó mucho en Ay, el muchas gracias. transitar y en el transformar ese dolor de haber perdido a mi esposo. Y esta es la oportunidad que quería pues elevarte a que tu vida siga al siguiente nivel donde va direccionada a ayudar a sanar y ayudar a transformar esas almas que están tan tristes en estos momentos, porque al igual que yo me sentí, pues Liliana fue un aliciente en ese momento de dolor y todas las terapias que recibí de ella y quise tener este espacio para entregárselos a ustedes y que la sigan, la busquen, se den la oportunidad de separar su cupo. Ella hace unas terapias alternativas que realmente desde el inicio te sientes mejor, te alivia el alma, porque hay dolores que se llevan Muchas en el gracias. alma. Sí. Entonces, compártenos un poquito de eso, Lili, cómo te pueden seguir o si por aquí le dejamos un enlace para que separen su cupo de ese retiro que vamos a tener de Claro manifestación que aquí sí. en el set de Transformando Vidas, porque vamos a tener dos encuentros, uno presencial y uno virtual. Para las personas que están en Colombia y están en Cali y zonas muy cercanas del Valle del Cauca, pues puedan atender porque solo van a ser cupos limitados. Entonces, Liliana, te quiero agradecer Muchas nuevamente gracias a por ti. este espacio. Sé que eres una mujer muy ocupada, pero sacaste este espacio para nosotros, para entregar esta Con mucho historia amor. que sé que va a llegar a los corazones que Dios ya tiene listos y reservados para que logren con esta historia transformar y viajar por ese transitar cotidiano todo lo que le hemos entregado esta mañana a estas personas maravillosas. Gracias a ti, muchísimas gracias por este espacio y es poner un granito de arena porque es algo muy sencillo. Nosotros no somos nada en comparación con todo lo que se puede hacer. Entonces es como un granito de arena y que queden las personas que, como el eslogan tuyo, que si tú puedes, Así otros es. podemos. Así es esto, así de sencillo. Aquí estamos nosotros en pie, seguimos con nuestra vida y todos podemos. Entonces, muchas gracias por este espacio y esperamos que nos sigan en nuestros próximos episodios en Transformando Vidas. Si Liliana y yo pudimos, tú también podrás lograrlo. Entonces, a que se Totalmente. unan, a que nos sigan, a que le den suscribirse, a que compartan el video y a que se sumen a esta comunidad que estamos creando desde el corazón con la mayor intención que es ir sanando el alma para que no nos enfermamos, no logremos tener esas enfermedades físicas que reprimen el Claro, alma.
claro que sí. A eso vinimos, entonces, gracias por escucharnos y por seguirnos en Transformando Vida. Y recuerda que si yo pude, tú también podrás lograrlo. Gracias, Karen. Gracias por esta invitación. Ah, y con todo el gusto tenemos un obsequio para Liliana en nuestro Qué canal de lindo. Transformando Vida. Toda Muchísimas persona que gracias. llega aquí Hermoso. lleva la insignia de la luz que tú encendiste, tu planta para que sigas renaciendo y logres Hermosa. ir impactando la vida de alguien más. Muchas Y gracias. que cada vez que tomes Qué lindo. tu té o tu café, recuerdas que tu vida está en Transformando Vida. Si Gracias. yo pude, tú también podrás lograrlo. Gracias.